Editorial El Nuevo Siglo. Sí se puede. Reforma laboral no tiene reversa. Concertación, el método más práctico. Lo ideal para cumplir con la reforma laboral, luego de su reapertura en una decisión sensata y prácticamente unánime, esta semana por parte del Senado, es que los debates pendientes en la Comisión Cuarta y la plenaria también logren, si no la unanimidad, cuando menos unas mayorías tan suficientes como holgadas, porque a nadie cabe duda de que el Congreso, al mismo tiempo que reabrió el trámite antedicho, declaró ante el país el tácito pero evidente compromiso de sacarla adelante. No de otra manera puede interpretarse el sentido de la conducta asumida. En efecto, hemos dicho que la democracia es un método político por medio del cual, del disenso inicial, connatural al sistema, se aproximan los conceptos para luego formalizarlos en las normas, es decir, la hechura de la ley como resultado del consenso mayoritario, inclusive con base en la máxima concertación posible y la trayectoria de la dialéctica adecuada. En eso consiste precisamente el ejercicio de la función parlamentaria, y tal es el producto, asimismo, no solo de los debates al interior del hemiciclo, sino de escuchar las diferentes variables de la democracia intermedia, academia, gremios, empresarios, sindicatos, medios de comunicación, asociaciones, organizaciones no gubernamentales. Al final, pues, corresponde a los congresistas votar consultando la justicia y el bien común según rezan los términos constitucionales. En las circunstancias actuales, la reforma laboral ha sido discutida hasta la saciedad. El Senado cuenta con un acervo previo de valía después de las múltiples audiencias públicas realizadas. Importante, claro está, la decidida intervención de los gremios para que se pueda avanzar dentro de los objetivos señalados. De hecho, el sector empresarial siempre se ha manifestado dispuesto al diálogo a razón de llegar a un punto de encuentro en esta materia. Por su parte, dijo en su momento el Banco de la República que tal como venía mostrándose la reforma en las discusiones del Congreso, podrían perderse alrededor de 450.000 empleos. Importante sería, sin dejar de sacar avante el articulado, incluir previsiones para que esto no ocurra y escuchar de la autoridad económica las posibilidades del caso. No en vano fue en buena medida este estudio el soporte del archivo en la Comisión Séptima, pero, como se dijo, de los disensos es factible pasar a los consensos. Lo que cuenta es la creatividad de las fórmulas y la viabilidad correspondiente. De otro lado, para cualquiera es claro que la generación de empleo encuentra su motor esencial en la buena marcha económica. Poco ha hecho el gobierno, ciertamente, por la reactivación de la economía. A nadie escapa tampoco que, en primer lugar, era impostergable controlar la inflación, el peor de los impuestos, sobre todo para los menos favorecidos, como con acierto e independencia lo ha venido llevando a cabo el emisor. A su vez, esfuerzos importantes ha realizado la empresa privada en el propósito de que los trabajadores mejoraran su poder adquisitivo frente a los indicadores de la carestía, sin contraer o incluso ensanchando las nóminas, pese a los escuálidos índices de crecimiento económico en los últimos años. Del mismo modo, se ha producido en estos meses el ajuste gradual de la jornada laboral a la baja, propuesta por el expresidente Álvaro Uribe. Una reforma debidamente concertada estaría entonces a la orden del día dentro de los criterios que se han venido implementando. También quedó claro esta semana que el concepto sobre la consulta popular, igualmente a consideración del Senado y originada en el archivo de la reforma en la Comisión Séptima, según la exposición de motivos gubernamental, se hacía innecesario al haberse reabierto la discusión con miras a resolver los mismos temas. Eso que parecía tan obvio
suscitó, sin embargo, una respuesta, por decirlo menos, airada, de parte del oficialismo y el Ejecutivo cuando fue declarada inconveniente por la mayoría de los presentes, 49, 47. En esa dirección, haberle dado curso, cuando ya se había dirimido el conflicto ejecutivo-legislativo de la manera antes descrita, habría sido una ostensible contradicción en los términos, un dislate. En modo alguno, como lo dijimos en editorial anterior, se trataba de impedir el mecanismo de la democracia participativa. Sencillamente, este había perdido piso frente a la rápida resolución de los asuntos laborales que se presume del nuevo panorama abierto. ¿Qué es lo que finalmente interesa al común de los trabajadores? Menos se trataba de incurrir en el costo colosal de la consulta, en medio del histórico déficit fiscal actual, por el pueril capricho del ministro del Interior, porque según su decir, ella iba porque iba, lo cual reafirma la tesis generalizada de que, antes que reforma, lo que quería el gobierno era abrir un escenario con fines electoreros, además con dinero del Estado, tanto como que, amparado en un fraude inexistente u otras justificaciones, pretende volverla a presentar con la adición de algún interrogante en cuanto a los medicamentos, sobre lo que el Ejecutivo tiene todas las facultades aquí y ahora sin necesidad de preguntar nada, a ver si finalmente el pernicioso clientelismo le da frutos con el cobro a quienes se han visto en calzas prietas para obedecer la ley de bancadas y al mismo tiempo beber de las sinecuras del Ejecutivo. ¿Acaso pudo haberle funcionado lo anterior con la reforma pensional? Es así hoy en entredicho fraudulento en la Corte Constitucional, pero de ahí a revocar una decisión en firme del Senado sobre la consulta hay mucho trecho. De suyo, una nueva presentación sería de por sí inconducente frente al principio de celeridad a que está obligado el Congreso, de lo cual derivan leyes y sentencias sobre la imposibilidad de presentar textos sobre idéntica materia hasta en un plazo razonable después de haber sido negados. Al contrario, quitarle al Parlamento tiempo precioso es atentar contra la reforma laboral que desde ya entra a discutirse. No serán tan ingenuos los senadores de caer en esas cáscaras. Recuperada la iniciativa legislativa, fortalecida la institucionalidad, lo que corresponde dentro de la sindéresis y el buen juicio es cumplir con la palabra empeñada, sí se puede. Para más información, puede consultar en www.elnuevosiglo.com.co. Síganos en redes sociales como El Nuevo Siglo.